¿Cómo están, barrio cósmico? Las razas alienígenas hay en diversidad, incluso unas que superan la imaginación. Hay unos que pueden tener una morfología de anfibios, otros que pueden llegar a ser como insectos, y hay otros que pueden llegar a ser como felinos, unos grisáceos, otros que pueden ser como reptiles. Es decir, que Dios tiene una gran creatividad para darle una morfología, darle inteligencia y sabiduría a toda su creación. Como antes se los he mencionado, el universo tiene una impronta, una plantilla que cuando una especie está lista para evolucionar y recibir la molécula de Dios, entonces ese cuerpo se transforma en dos composiciones, en un cuerpo de estrella y el ser erguidos. ¿Qué quiero decir con un cuerpo de estrella? Es decir, sus dos manos, sus dos pies y su cabeza hacen una estrella. Y luego, lo que hace la molécula de Dios, colocarnos erguidos. Y a partir de ahí, comienza la evolución. En todas las antiguas civilizaciones hemos visto cómo esta especie felina ha marcado a muchísimas civilizaciones. Por ejemplo, tenemos a Bastet, la diosa, el gato antiguo Egipto, que muchos de ustedes probablemente han visto en documentales. Bastet era una de las diosas más populares en el antiguo Egipto. Originalmente representaba otro aspecto de Sekhmet, la diosa leona, identificada con el sol, la guerra y la venganza. Eventualmente, Bastet se convirtió en una diosa independiente, asociada con la protección del hogar, de las embarazadas y las parturientas. Es una de las diosas egipcias más antiguas de las que se tiene constancia y era venerada al menos desde el tercer milenio antes de Cristo. Su centro de culto más importante era Bubastis, una ciudad del delta del Nilo, al que se ha encontrado una gran cantidad de momias tipo gato. También nos encontramos otro felino, que se llama Yule, un terrorífico espíritu que llegaba en invierno. En Europa, los gatos no fueron tan populares como mascotas hasta tiempos más modernos y en épocas antiguas. Eran considerados animales silvestres, por eso los mitos europeos reflejaban una aura de misterio e incluso desconfianza. Un ejemplo de esto es el gato Yule, un terrorífico espíritu del folclore islandés. Se trataba de un enorme gato negro que, según algunas versiones, era la mascota de una ogresa que vivía en el bosque. En época de invierno se acercaba a las casas y devoraba todo lo que encontraba en ese lugar. También podemos recordar los gatos mágicos de la diosa Freya. No todos los nórdicos tenían miedo a los gatos, al contrario. Siglos antes, para los vikingos, estos animales eran símbolos de protección y buena fortuna. Y los granjeros a menudo dejaban leche y comida para que fueran a sus casas y de esa manera pudieran bendecir sus hogares. Pero también el espíritu de los felinos se ocultaba en Cait Sith, lo que se le conoce como los ladrones de los cuerpos. En las tierras altas de Escocia también son terreno fértil para las leyendas. En su folclore, los gatos tenían presencia en forma de seres sobrenaturales, llamados Cait Sith, literalmente gatos hada. Estos se describían como gatos de gran tamaño, generalmente negros, como una mancha blanca en el pecho. Se cree que estaban inspirados por el gato de Kelas, un híbrido entre gato doméstico y un gato montés,
que empezó a nacer en Escocia. Los gatos fantasmas del lejano oriente. Los yokai son unos espíritus del folclore japonés con habilidades sobrenaturales y que a menudo toman forma de animales o una mezcla de humanos y animales. Aquí es donde empezamos a destacar que estos gatos fantasmas del lejano oriente empezaban a adoptar una forma humana. Se les llamaba los yokai. En comparación a los otros relatos, aquí ya empezamos a ver una evolución y cómo estos gatos podían adoptar la forma bípeda. Podían convertirse incluso en una especie de humanoides. Los Nekomata son gatos generalmente silvestres, pero se veían en sí como unos seres en los cuales podían transformar la suerte de muchas familias y muchas civilizaciones. Aquí también existe el dualismo, en donde hay gatos positivos y gatos negativos. Si tienes dificultad para ver las oportunidades económicas, eso es porque tienes desactivada la glándula pineal. Si tienes dificultad para ver las oportunidades en el amor, eso es porque tienes demasiada niebla energética negativa sobre tu glándula pineal. Si te cuesta descubrir las intenciones negativas de las personas que están en tu entorno, eso es porque tienes apagada la glándula pineal. Si te cuesta entender que el trabajo en el que estás no es en el que vas a prosperar, eso es porque tienes la glándula pineal apagada. Es momento que te actives la glándula pineal y eso será este próximo 17 de mayo. Es momento que empieces a ver las oportunidades que están esperando por transformar tu vida. Ahora que ya vimos ese resumen de gatos, que vemos que también hay positivos y gatos negativos, espíritus de gatos que eran negativos y anunciaban cosas catastróficas, así como también esa parte mágica de los gatos. Pero, como les decía, estos gatos, como los conocemos como tal, probablemente tienen una evolución y son los que llegaron al antiguo Egipto, como en otras religiones, como vamos a ver a continuación. Ahora vamos a pasar a ver cómo hay figuras felinas en los cuales tenían ese hibridaje entre humano y ser felino. Comenzamos con Bastet, la dama de la alegría. Bastet, la diosa gata, encabeza la lista como la más conocida y venerada, originalmente asociada con la protección del hogar y la maternidad. Bastet evolucionó para convertirse en la diosa de la alegría, de la música y la danza. Con su figura esbelta y rostro de leona, Bastet simboliza la dualidad de la ternura maternal y la ferocidad de la protectora. A medida fue evolucionando, fue adquiriendo un cuerpo más parecido al humano, pero sin perder sus rasgos femeninos. Tenemos también a Sekhmet, la poderosa leona de la guerra. Sekhmet, con su apariencia de leona, personifica la furia divina y el poder destructivo, considerada hija directa del dios Ra. Sekhmet es la encargada de infligir castigos divinos y proteger al faraón en la batalla. Su imagen refleja la majestuosidad y la intensidad de la naturaleza salvaje, recordando a todos que la guerra y la justicia está bajo su jurisdicción. De la misma manera, ella, al ser hija del dios Ra, adquirió una forma humanoide, pero sin perder sus rasgos femeninos. 3. Mafdet, la guardiana contra las serpientes.
Mafdet, la diosa leona, es una de las deidades más antiguas y veneradas, conocidas como la guardiana contra las serpientes y los enemigos del faraón. Mafdet se representaba como una leona o una pantera. Su papel protectora la convierte en la figura crucial en el panteón egipto y simboliza la victoria sobre las fuerzas del caos. En el puesto número 4 tenemos a Pakhet, la devoradora. Pakhet, la diosa leona de la caza, lleva consigo la esencia de la velocidad y la destreza felina, conocido como la devoradora, la que acecha en la oscuridad. Pakhet es una deidad que personifica la naturaleza salvaje y la agilidad cazadora. Se la invoca para garantizar el éxito y la caza y proteger a los guerreros en la batalla. De la misma manera, a medida ella iba evolucionando, iba adquiriendo un cuerpo humanoide. 5. Tefnut, la leona cósmica. Tefnut, la leona cósmica o señora de la humedad, tiene un papel esencial en la creación. Según la mitología egipcia, su conexión con la leona se entrelaza con la idea de la humedad como el elemento vital para la fertilidad y el renacimiento. Tefnut refleja la dualidad entre la calma y la tormenta, demostrando que la naturaleza puede ser tanto apacible como feroz. Estos dioses felinos del antiguo Egipto, todos poseían una apariencia felina pero al mismo tiempo humanoide. Todos se le atribuyen de origen divino, que eran seres que descendieron del cielo, del espacio o del cosmos. Vieron que los gatos sí evolucionan y son como una especie de felinoides. Hay una especie que se llama urma, que son sabios. Es una especie en la cual su morfología efectivamente es como la de un ser gato. Pero los conocíamos en el ámbito espiritual. Pero ¿qué sucede cuando aparecen, pero en el ámbito tecnológico? En los últimos documentos que ha sacado Donald Trump, entonces aparece un archivo en el cual nos habla del encuentro de un ser gato, sus características, que medía 1,62 m, habla de la temperatura corporal, entre otras cosas. Así que veamos lo que decía este archivo. Este es el documento. Y dice, Departamento de Guerra de Estados Unidos. Alto secreto. Reporte de encuentro desclasificado. 14 de enero de 1994, fecha del reporte. Humanoide no identificado, designado como N-7, o también entidad biológica no humana. El documento afirma que el 12 de enero de 1994, una patrulla del ejército estadounidense encontró una entidad no terrestre en el desierto de Nevada. La criatura parecía una mujer humanoide, con rasgos felinos, orejas externas, cola, ojos gris, planteado. La entidad hablaba inglés, mostró comportamiento pacífico, fue retenida temporalmente, examinada médicamente y luego liberada. Más abajo detalla el encuentro. Según el texto, la unidad vio una silueta cerca de unas rocas. Al principio parecía una mujer humana. Luego notaron características no humanas. La entidad dijo: por favor, no tengan miedo.
No quiero hacer daño. No soy de su mundo. Los militares le colocaron la clave N7, en los cuales, en las pruebas médicas que le hicieron, decía sexo femenino, edad aparente entre 20 y 25 años, altura 1,62 m, peso 49 kilogramos, cabello rubio plateado, ojos gris plateado, características: orejas felina, cola, gran agilidad, equilibrio mejorado. El examen médico decía que tenía una temperatura corporal diferente, la estructura ósea más densa, ADN no coincidente con especies terrestres conocidas. Comunicación. Todo fue en habla inglés fluidamente. Entendía varios idiomas. Podía comunicarse telepáticamente. Las declaraciones de la entidad eran: soy una exploradora. Observaba su planeta. Su especie tiene gran potencial, pero es autodestructiva. Volveré, pero no pronto. Eso era lo que ella había mencionado. No había dicho ninguna otra cosa más que eso. Ahora, como se los dije anteriormente, curiosamente, hemos estado viendo cómo a lo largo de la historia es que estos seres felinos han aparecido. Estos seres felinos en muchas ocasiones han sido seres benevolentes. En otras han sido destructivos. Si no, pues podemos hacer memoria en los guerreros jaguar. Probablemente usted los escuchó en su momento. Los guerreros jaguar, ¿qué son? Se preguntaría usted probablemente. Los guerreros jaguar han sido unos seres en los cuales los vimos bien pronunciados en la historia de los aztecas. Los vimos en la época de las colonizaciones. Eran personas en los cuales se vestían como si ellos fueran auténticos guerreros. Los guerreros jaguar fueron una élite militar del Imperio Azteca, conocidos por su valentía, disciplina y simbolismo espiritual. Eran llamados en el náhuatl Ocelome, es decir, hombres jaguares. Ellos tenían un alto rango. Ellos valoraban de que el jaguar poseía ciertas características: poder, fuerza, controlaban la noche, poder en la guerra y también controlaban el mundo espiritual. Ellos se vestían con armaduras de algodón endurecido. Usaban una especie de cascos creadas con los cráneos del jaguar. Ellos en su momento habían visto cómo es que dioses antiguos habían descendido de los cielos y por esa razón ellos querían emularlos y se disfrazaban de esos antiguos dioses del pasado. Podemos ver incluso cómo en Mesoamérica han estado constantemente replicadas imágenes de seres felinos en los cuales siempre dejaban enseñanzas
espirituales. ¿Qué le parecieron a ustedes esos detalles? Ahora vamos a ver cómo es la recreación de este ser. Como usted puede verlo en este momento, se le ha pedido a Grok y al ChatGPT que según las características que se le han dado ahí, en este archivo desclasificado, se pueda mostrar cómo realmente era este ser felino. Y las imágenes son impresionantes. Ahora pongámonos un poquito en esa situación. ¿Cómo era este ser felino? En el cual se encontraron estos policías. Y ojo, que todo esto, como vuelvo a decirlo, es que se encontraron en el área 51. Es espectacular. Por ejemplo, cuando le pedimos a Grok, la inteligencia artificial de X, que nos dijera cómo estaba, pues resulta que la hizo bastante atractiva. Pero luego le pedimos a ChatGPT que nos dijera cómo era según su descripción y la hizo bastante similar, bastante similar. Salvo que tiene sus variaciones como un color grisáceo. Pero me parece que ambas están espectaculares. Así que esto me recuerda, por supuesto, a una especie que encontraron precisamente en los archivos en Francia. En la página 32 se relataba de unos seres felinos, pero en este caso eran más gatunos que humanoides, que son estos que usted está viendo a continuación. Así que me parece que todo lo que estamos viendo en estos momentos y lo que estamos viviendo es algo impresionante, que yo creo que es algo que estuvimos esperando por muchísimos años. Tanta gente de la primera generación de divulgadores como lo es el señor Jaime Maussan, JJ Benítez, Jiménez del Oso, Salvador Frei Cedro, así como también ya la segunda generación como Johanan Díaz Vargas y otros más, y así como una tercera generación que es donde ya me incluyo de divulgadores. Creo que hemos esperado esto. Pero bien, familia, ¿usted qué opina de todo esto? Muchas gracias por todo y nos vemos este próximo 17 de mayo, activación de la glándula pineal. Y si usted quiere hacer un viaje a Suecia, un viaje sanador, un viaje turístico al mismo tiempo, puede venirse conmigo. Al final del programa le voy a dejar otro testimonio de una persona que acaba de llegar. Si tienes dificultad para ver las oportunidades económicas, eso es porque tienes desactivada la glándula pineal. Si tienes dificultad para ver las oportunidades en el amor, eso es porque tienes demasiada niebla energética negativa sobre tu glándula pineal. Si te cuesta descubrir las intenciones negativas de las personas que están en tu entorno, eso es porque tienes apagada la glándula pineal. Si te cuesta entender que el trabajo en el que estás no es en el que vas a prosperar, eso es porque tienes la glándula pineal apagada. Es momento que te actives la glándula pineal y eso será este próximo 17 de mayo. Es momento que empieces a ver las oportunidades que están esperando por transformar tu vida. Ojo, poco a poco. Muy bien. Perfecto, bro. Ya estamos, come back. ¿Te pudiste convertir en todo? Todo. ¿Qué te gustó más de lo que te convertiste? El aire. Cuando te convertiste en el aire. Pues también en la tierra, pues que podía viajar. ¿Y el pájaro que te prestó su cuerpo? También, Qué bien. ¿Viste cuando te dije que el viento iba a venir a traerte?
varias veces, cuando te viento. Algo muy curioso. Allá va el pájaro que te dije, ¿te acuerdas? Sí. Ahí va. ¿Pasó por aquí? Sí, te dije, ahí pasó y allá va, mira, allá va. Oh, ¿ese es? Sí, ese es. Mira, si vos ves, ve a tu alrededor, no hay pájaro, mira, mira. Y ese ahí anda. No hay pájaro. Es el único que apareció. Ahí quédate. Tú no te vas a caer. Tú sigue, tú tranquilo. Y vas viendo a través del árbol. Y el árbol te va viendo y vas